el que en la historia bíblica aparezca que el primer evento extraordinario al lado de ese pozo aconteció a una mujer y que por ende esta mujer fuera egipcia, desde luego demarca un nuevo paradigma en el entendimiento rústico de la teología primitiva de los judíos, porque con esto se hace entender que Dios es Dios que acompaña al ser humano dentro de su sufrimiento. Y yo quiero que usted me preste atención por unos minutos, porque a veces nosotros en el marco religioso caemos también en la misma trampa. Nosotros pensamos que Dios acompaña solo a sus hijos, que Dios acompaña a solo los de una denominación en particular, que Dios acompaña solo a los que pertenecen a X o a Y congregación o X o Y iglesia. Y no nos damos cuenta que Dios es Dios de fidelidad en el acompañamiento, de fidelidad en la compañía solidaria, no con el que tenga tal o cual experiencia religiosa, sino con aquel que sufre. El sufrimiento en el ser humano es como si se grabara en la arena un SOS para que Dios lo vea. El sufrimiento, yo quiero que eso, mire, si hay algo que los cristianos debemos tener claro es esto: el sufrimiento, una vez adviene a la vida de un ser humano, no importa sea bueno o sea malo, no importa sea intelectual o sea analfabeta, no importa sea pobre o sea rico, óigame bien, el sufrimiento en el ser humano es un elemento suficiente como para garantizarle a cualquier ser humano que lo padece que Dios está acompañándole en ese proceso, que Dios está acompañándole en esa crisis. Lejos de pensar, como algunos a veces piensan, que quien sufre sabrá Dios por qué sufre, que quien sufre está pagando tal vez algo malo que hizo en su vida. El cristiano, en lugar de pensar de tal forma o de tal manera, deberíamos pensar como Dios quiso que Israel pensara. Solamente bástale al hombre y a la mujer saber que sufre para creer y afirmar que Dios está con él y con ella acompañándole. La gran noticia del Evangelio es esa. La gran noticia de la proclamación de la gracia es esa. Y desde luego aquí vamos a ver precisamente ese elemento. Israel creía con toda seguridad que nadie que no fuera judío podía tener una experiencia de cercanía con Dios. Israel creía que mucho menos si era una mujer. Aquí se rompe ese esquema. En el pozo del viviente que me ve, sucedió una experiencia extraordinaria que transformó la teología rústica primitiva de Israel para hacernos entender a nosotros que Dios es Dios que acompaña al que sufre. Dios es Dios que acompaña al que padece. Dios es Dios que acompaña al que llora. No importa si es rico o si es pobre. No importa si es de reconocimiento intelectual o si es un analfabeta. Bástale al ser humano tener sufrimiento y eso garantiza que de alguna manera Dios vendrá para socorrerle y para auxiliarle. ¿Qué fue lo que pasó en el pozo del viviente que me ve?
Pues a doña Sarai, Abraham le consiguió una esclava. Esta esclava se llamaba Agar. Y esta esclava vino a ser la mujer que ayudaba a la esposa de Abraham en toda su tarea, en todos sus trabajos. La relación de confianza entre esta esclava egipcia y Sara llegó a tal punto que un buen día Sara le propuso a Abraham que si quería ver la promesa de Dios cumplida en él, pues obviamente allí estaba el vehículo que Dios utilizaría para cumplir esa promesa. Un disparate de Sara, una inferencia muy personal de Sara, porque cuando Dios promete, Dios cumple y no necesita que nosotros metamos la mano para ayudarlo. Cuando Dios promete, Él va a hacer y no necesita de intervención humana para que lo que Dios va a hacer se realice. Pero desde luego Sara se le acerca a Abraham y le dice: mira, lo que Dios te ha prometido de un hijo, probablemente Dios te lo va a dar, pero no conmigo, te lo va a dar con mi esclava que se llama Agar. Desde luego, Agar era una muchacha joven, era una muchacha atrayente, era una muchacha linda, y cuando Sara le vino a proponer a Abraham que la bendición de Dios no vendría a través de ella, sino a través de su esclava, tal parece que Abraham dijo amén y se envolvió en el proceso. Ahora, después que se envolvió en el proceso, fíjese lo que sucedió. Sara empezó a tener celos de Agar y empezó a buscar la forma y manera de hacerle la vida imposible, a tal punto que dentro de lo que se le sugería a Agar era que huyera, porque ya no se le garantizaba la vida en la casa de Abraham. Cosa que Agar hizo. Ella decidió internarse en el desierto para huir. Y estando internada en el desierto, el ángel de Dios se le apareció. Y cuando el ángel de Dios se le apareció, desde luego, allí se dio una experiencia hermosa, porque el ángel le recomendó a Agar lo siguiente. Le dijo: regrésate de nuevo a la casa de tu esclava, quédate allí, porque Dios tiene un plan para contigo. Dios te va a bendecir, y esa criatura que tú tienes en tu vientre será de grande bendición también, y su descendencia será enorme y será también incontable. De hecho, la historia del pueblo árabe comienza precisamente con este dato. Aquí es donde se destaca el origen del mundo árabe, porque el mundo árabe declara y reclama que Abraham es el padre de la nación de ellos, y que Agar, en lugar de Sara, es la madre de su nación, y que Ismael, en lugar de Isaac, es precisamente el hijo de la promesa que hizo realidad al mundo árabe. Ahora bien, cuando Agar recibió aquella información del ángel, su corazón fue restablecido, sus fuerzas fueron restituidas, su entusiasmo fue extraordinario, y ella decidió regresar de nuevo a la casa de Abraham y a la casa de Sara, aunque tenía que pasarse momentos de dificultad, porque Sara estaba inmersa en un celo enfermizo. Pero cuando ella salió del lugar,